Seguimos con nuestra serie. De hecho, hoy concluimos la serie de hogar y por eso vemos que tenemos aquí todas estas cosas puestas aquí, ¿verdad? Aunque hemos visto dónde están ordenadas las cosas y a lo mejor a veces como que no que la cocina y estamos platicando la vez pasada acerca de eso. Pero estamos representando el hogar. Y fue una serie de 4 sermones. El primer sermón estuvimos hablando de lo que es la cimentación del hogar. Después hablamos de la importancia de proteger la casa. Y después la semana pasada hablamos de cómo proteger. La semana pasada fue cómo servir en la casa. Y hoy concluimos cómo llenar la casa. ¿De qué sirve construir una casa si va a estar vacía? ¿De qué sirve construir una casa si no va a vivir nadie en ella, si no va a habitar nadie en ella? Así es que es importante llenar la casa. Quiero también animarlos a que nos sigan la próxima semana. Vamos a empezar con una serie nueva que se llama Ángeles y Demonios. Así es que vamos a estar hablando de la guerra espiritual, vamos a estar hablando de varios temas muy importantes, pero principalmente vamos a estar hablando al Dios de los ángeles, no de los ángeles de Dios tanto, ¿verdad? Porque muchas veces, los ángeles, pero verdaderamente la Biblia muy poco de ellos, porque verdaderamente de eso no se trata la palabra de Dios, se trata de Dios. Pero quiero hablar de los ángeles y demonios empezando la próxima semana. Así es que hoy vamos a hablar de llenar nuestro hogar, cómo llenar nuestro hogar, y quiero llevarlos primero que nada a las palabras del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento. Jeremías 29, 4, del 4 al 14. Voy a pedir ponernos de pie para honrar la palabra de Dios. Antes de entrar a ella, quiero darles un poquito de antecedentes y todo lo que es el contexto histórico de lo que está pasando aquí. Ustedes, los que me han escuchado predicar, hay un pasaje que cito mucho del libro de Deuteronomio, que es cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, después de dar 40 años en el desierto, estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida y Dios les empieza a presentar opciones. Les está diciendo: voy a poner delante de ustedes bendiciones y maldiciones, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. Dice: escojan la vida. De hecho dice, lo que les estoy pidiendo no es algo imposible, no es algo que está en el cielo para que digan ¿a quién voy a mandar para que lo traiga? O está del otro lado del océano para decir ¿quién va a cruzar para traérnoslo? No. Lo que les digo es algo muy sencillo, algo que ustedes tienen en su corazón y lo tienen en su boca. Está hablando de la palabra de Dios, de aprender a obedecer la palabra de Dios. Y les dice, dice: hoy llamo al cielo y a la tierra como 3 testigos contra ustedes de que les estoy ofreciendo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Luego dice Dios: escojan la vida. Muchas veces la pregunta del intelectual es ¿por qué Dios, siendo omnisciente y conociendo todas las cosas, nos da opciones? ¿Verdad? Porque si no, entonces le quitamos el libre albedrío a la gente y la gente nada más ya no tendríamos esa habilidad de tomar decisiones. El amor es una decisión, la obediencia es una decisión, el pecado es una decisión. Todos ellos traen consecuencias, buenas o malas. Si quitáramos ese libre albedrío, entonces nos convirtiéramos en robots, nos convirtiéramos en programas de computación y verdaderamente no hubiera humanidad, no hubiera esa ¿cómo les diré? Capacidad humana para tomar decisiones, que es igual que Dios. El problema es que nos dice: les voy a poner todas estas decisiones. Y entonces, ¿qué pasa? La razón por la que pudieron tomar la tierra prometida los israelitas era porque los que habitaban ahí, los cananeos, habían desobedecido a Dios. Se habían rebelado contra Dios y estaban haciendo todo tipo de barbaridades y viviendo una vida que estaba completamente apartada de lo que Dios había pedido. Entonces por eso los israelitas los pudieron sacar de ahí. Pero les está diciendo: si ustedes obedecen mi palabra, ustedes van a heredar esa tierra y van a habitar ahí por muchos años. Sus hijos y los hijos de sus hijos y generaciones van a disfrutar de ella. Pero si no obedecen, si no se someten a la palabra de Dios, no van a durar mucho tiempo ahí. El contexto de lo que voy a leerles es la consecuencia de desobedecer a Dios. Ya habían entrado a la tierra prometida, ya habían estado ahí por miles de años, pero durante esos miles de años vemos cómo el pueblo de Dios se apartaba y se apartaba y se apartaba
y se apartaba. Al punto de que dice la palabra, los profetas nos dicen que el pueblo de Israel se hizo más pagano que los paganos. Se hicieron aún peor que las personas que vivían ahí originalmente. ¿Y qué pasó? Vino la consecuencia. En el año 586 antes de Cristo fue cuando fue el sitio de Babilonia, entonces, no de Babilonia, de Jerusalén. Jerusalén fue rodeado por los ejércitos de Nabucodonosor y no dejaron que entrara el agua, comida o que saliera nadie. Entonces, ¿para qué? Para que la gente dentro de la ciudad se empezara a morir de hambre, de enfermedad, estuvieran débiles y verdaderamente no pudieran poner resistencia. Entonces, por 2 años estuvieron en sitio hasta que en 586 fue cuando verdaderamente ya entraron y destruyeron completamente la ciudad de Jerusalén. La dejaron, la demolieron toda, incluyendo el templo, incluyendo todas esas cosas. El pueblo de Dios tenía las promesas de Dios, tenía el templo, tenían la palabra, tenían la ley, tenían todas estas cosas y estaban muy confiados con las promesas que tenían de Dios, pero ellos no estaban cumpliendo su parte. ¿Y qué pasó? Llegó el juicio, llegaron las consecuencias, llegó Nabucodonosor y se los llevó a todos en cautiverio a otro país. Se los llevó como exiliados, se los llevaron a vivir a Babilonia, lo que es ahora Irak, Irán, todas esas áreas de ahí, 600 millas al noreste de donde está Jerusalén. Y a estas personas es donde les está escribiendo el profeta Jeremías. Miren lo que les dice. Jeremías 29:4. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un fruto y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Y esta es la palabra de Dios. Señor Padre Santo, Espíritu del Dios vivo, pido que guíes mis enseñanzas hoy, que no sea simple y sencillamente un reflejo de mi entendimiento, un reflejo de lo que he estudiado, Señor, de lo que aprendí mientras estaba preparándome, Señor, pero que sea una demostración del poder de tu Espíritu Santo. Señor Padre, que aquellas personas que estén exiliadas, aquellas personas que estén ahorita abatidas, que se sientan cansados, Señor Padre, que se sientan encadenados, que tú rompas cadenas hoy, Señor Padre, que tú los dejes en libertad, que tú les des paz donde no la haya, Señor. En tu santo nombre lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Lo primero que está hablando aquí está la dedicación a la carta es para los exiliados que están, para los exiliados de Israel, para los que están viviendo en Babilonia. Quiero hablar de lo que es ser exiliado. Lo que es ser exiliado. Y luego aparte de donde les dice después, cuando hayan pasado 70 años. Que le está profetizando, ¿verdad? Porque lo que pasa efectivamente, esto te está escribiendo en el año que se fueron deportados, en 586, y exactamente 70 años después vemos que todo este pueblo empiezan a deportar, empiezan a regresar al pueblo de origen 70 años después. Entonces aquí está diciéndoles que van a pasar 70 años. Pero quiero hablarles de lo que es ser exiliado. Ser exiliado es estar
digamos, estar en casa, donde está uno a gusto, donde se siente uno a gusto, donde uno puede estar en casita, donde uno puede, pues estar acostumbrado a las cosas que uno está acostumbrado, ¿verdad? Donde nos gusta sentarnos, donde nos gusta acomodarnos, donde nos gusta ver la televisión, donde nos gusta echarnos nuestro cafecito, ¿verdad? Tener todas esas cosas, tener la cama tal y como nos gusta, tener todo en nuestro lugar. O a lo mejor por todos lados, no sé, no he ido a sus casas. Pero me imagino que eso es lo que es nuestro hogar. Un exiliado es una persona que es tomado de ahí y se lleva a otro lugar donde ya no tiene ninguna posesiones, ya no tiene estatus, ya no tiene derechos, ya no tiene nada. Está viviendo como un extranjero en una tierra extraña. Eso es un exiliado. Ha perdido todo. Se le ha quitado todo. Eso es un exiliado. Y entonces muchas veces nosotros mismos, hay muchas personas que viven en una forma de exilio. Aquí estamos viendo a estas personas que fueron trasladadas de Jerusalén a Babilonia y estaban sufriendo y estaban viviendo bajo el yugo de Babilonia. Pero muchas veces nosotros estamos viviendo exiliados. ¿De qué manera? Qué bueno que preguntó. Vivimos exiliados porque muchas veces nosotros nos apartamos de la verdad. Nos apartamos de la palabra de Dios. Sabemos la palabra de Dios o tenemos un conocimiento, tenemos una noción de lo que dice la palabra de Dios y la forma en la que debemos de vivir. Pero ¿qué pasa? Empezamos a alejarnos de ella, empezamos a vivir de una manera diferente. Empezamos a hacer nuestras propias reglas porque no nos gustan las reglas de Dios y empezamos a apartarnos de eso. Y empezamos a vivir exiliados. No sé si usted haya tenido la experiencia donde ha estado viviendo apartado de la ley de Dios. Ha vivido apartado de los estatutos y las expectativas que Dios tiene para nosotros y se ha dado cuenta y ha probado lo que es vivir en pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La paga del pecado es la muerte. Y no estamos hablando de la muerte física inmediatamente, pero estamos hablando de la muerte espiritual. Pero ¿qué pasa en ese proceso? Cada vez nos vamos hundiendo más y hundiendo más y hundiendo más y hundiendo más. ¿Cuántos han estado ahí? Que sentimos que cada vez más vamos más para abajo, más desesperación, más tinieblas. Todo va de mal en peor. Y es como una espiral, ¿verdad? Que va bajando, va descendiendo a lo peor y peor y peor. Eso es lo que estar exiliados. Darnos cuenta de cómo llegamos a un momento donde estamos desesperados. Muchas veces cuando nos apartamos de Dios, pues no tenemos a Dios, tenemos nada más lo que hay en este mundo. Tenemos los placeres que aquí existen y entonces empezamos a tratar de alimentarnos de esos placeres, de alimentarnos de esas cosas que ofrece el mundo y sí nos va a llenar por un rato. Pero ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa cuando empieza a pasar el tiempo? Lo mismo, aquello que alguna vez a lo mejor nos daba placer, empieza a cansar y empieza a aburrirnos y eso ya no nos llena y tenemos que buscar otra cosa. Y esa otra cosa a su manera va a ir perdiendo también ese brillo, va a empezar a perder también eso que nos lleva y nada nos empieza a saciar. Llega un momento donde la gente se empieza a deprimir. De hecho, uno de los autores del siglo XX, 19 y 20, Oscar Wilde, era un poeta muy famoso. Él vivía una vida desenfrenada, completamente desenfrenada. Y hablaba de cómo sufría de unas depresiones muy fuertes. Y esas depresiones, como decía él, era a base del placer. Porque las cosas que lo llenaban en un punto de repente ya no lo llenaban. Porque se tuvo que ir alejando, se fue alejando de eso. ¿Y qué fue lo que pasó? En su cama cuando estaba muriendo fue cuando recibió a Cristo y entregó su vida al Señor. Pero ya hasta el último fue cuando lo reconoció. Miren, hay tanta gente que está viviendo en esa situación, que está viviendo en esas tinieblas, que está viviendo en exiliados de Dios. Está viviendo exiliados de Dios. Que están se sienten prisioneros, se sienten solos, se sienten abandonados, se sienten que no tienen esperanza. Esa gente está
está llevando ese tipo de vida. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros los que conocemos la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo por ellos? Miren, aquí está Lucas, todo el capítulo 15 de Lucas. Jesús está hablando de lo que es la importancia de la evangelización y buscar a estas personas que están exiliadas, que están viviendo en esos momentos difíciles de su vida. Dice Lucas 15:1, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces les contó esta parábola: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, ¿no deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en sus hombros, vuelve a su casa y al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Mis hermanos, una de las cosas por las que estamos viendo o hemos estado notando que la iglesia está muriéndose en Estados Unidos, así como pasó en Europa y así como ahora está pasando pasó en Canadá, está pasando en Estados Unidos, está pasando en México. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando este fenómeno? Porque la iglesia dejó de hacer lo que debe hacer la iglesia. La iglesia dejó de ir a buscar a aquellos que están en necesidad, aquellos que están en dolor, aquellos que están sufriendo, aquellos que están alejados de Dios. Muchas iglesias hicieron el error de hacerse un club social y nada más tratar a las personas que son igual que yo y que piensan igual que yo, y yo nada más me voy a asociar con personas que tienen la misma mentalidad que yo y que todos creen en la Biblia y que todos. Entonces la iglesia se convierte en un club social y las iglesias no. Entonces, ¿qué pasa con el crecimiento, con el cuerpo de Cristo? Nunca va a crecer así. ¿A quiénes están los que tenemos que ir a buscar? Aquellos que están perdidos, aquellos que están exiliados, aquellos que están viviendo y que están sufriendo y que están encarando con las consecuencias de sus decisiones. Esas son las personas que están más atentas y tendrían más sensitividad a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno crece en la palabra, muchas veces, cuando una persona que crece en la iglesia, muchas veces no le va a dar importancia tanto a la palabra de Dios. A lo mejor sí la van a recibir y crecieron con ella y la conocen al revés y al derecho. Pero ¿qué pasa con una persona que crece en la iglesia? Sí, hay dos tipos de creyentes. Tienen dos orígenes diferentes. O crecieron en la iglesia. Y esos crecieron en la iglesia, eso no les puedo decir yo lo que es, porque yo no crecí dentro de la iglesia. Pero por ejemplo, mis hijos, ¿verdad? Mis hijos han crecido dentro de la iglesia. Mi esposa creció dentro de la iglesia. Conozco una infinidad de gente que han crecido dentro de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. Estoy hablando de la iglesia que enseña la palabra de Dios. La iglesia donde se habla que la salvación es por medio de lo que hizo Jesús en la cruz, no por nada que hagamos nosotros. O sea, iglesias que están enseñando lo que dice la Biblia. Las personas que han crecido ahí, pues crecen, conocen, se saben todos los coritos, se saben los cantos, se saben las escrituras de memoria, pero su vida no refleja eso. Se han alejado, se han exiliado, se han apartado de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al estar tan familiarizados, ¿qué pasa? Nos empezamos nosotros mismos a enfriar y alejar. Los mismos discípulos les pasó esto. ¿Cuántos de ustedes les hubiera gustado ver a Jesús resucitar a los muertos? O detener las tormentas, o hacer que los mudos hablaran y los ciegos vieran y los cojos caminaran, y que empezó a hacer tremendos milagros para repartición de pan. ¿Cuántos les hubiera gustado ver, aunque sea un solo de estos milagros? Muchos de nosotros nos imaginamos y nos gustaría hacerlo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si hubiéramos sido uno de los discípulos caminando, viendo todo esto día tras día tras día por 3 años? ¿Qué pasa cuando les dice Jesús: oren por mí, oren conmigo? ¿Qué hicieron los discípulos? Se quedaron dormidos. ¿Por qué? ¿Por qué se quedaron dormidos? Cuando era la hora más importante, la única vez que Jesús les está pidiendo a ellos: oren conmigo, se quedaron dormidos. ¿Por qué? Porque ya estaban tan acostumbrados que muy fácil nada más ya lo tomaban como cosa común. Ya nada más lo ignoraban.
Ahora, ¿qué pasa con una persona que viene de afuera? Una persona que no creció en la iglesia, como yo. Yo era católico de los dientes para afuera, ¿verdad? Nada más de nombre, porque mi familia iba a la iglesia. Yo también fui a la iglesia y hice mi primera comunión, pero pues hasta ahí me quedé, hice el catecismo y todo eso, ¿verdad? Y hasta ahí me quedé. Y la verdad, llegó el momento en que ya la iglesia como que no me llenaba y me alejé completamente. Me alejé completamente porque no conocía de Dios, no conocía a Dios. Tenía conocimiento de quién Dios era, no conocía a Dios. Después tuve el privilegio de conocer a Dios y las cosas cambiaron completamente. Pero ¿qué fue lo que me llevó al punto para que yo conociera a Dios? Tuve que entrar en una situación crisis. Tuve que tocar fondo. Tuve que irme para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, hasta que ya toqué el fondo. Ahí fue donde me alcanzó el Señor. No sé usted, ¿cuántos de ustedes vienen de fuera de la iglesia? ¿Cuántos de ustedes tuvieron que llegar a esa crisis? ¿Cuántos de ustedes tuvieron que llegar a ese punto más bajo de su vida para decir, ok? Un pastor una vez me dijo, Dios muchas veces te avienta de espaldas para que voltees para arriba. Porque muchas veces no lo queremos hacer. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos conozcan a Dios y tengan una relación fuerte con Él? Una relación sólida. Cuidado. Claro que eso es algo que queremos todo. Pero ¿cuántos de ustedes saben? Y esto es lo que tienen en común los que crecieron en la iglesia y se apartaron y los que nunca crecieron en la iglesia. Todos tuvieron que tocar fondo. Todos tuvieron que entrar en una situación de crisis para poder clamar a Dios y reconocer que necesitaban a Dios. Miren, ¿cuántos han viajado en un crucero? ¿No? Hay que orar por ustedes para que viajen más, pero eso lo hacemos después de que terminemos, ¿verdad? Para que el Señor les dé la oportunidad de que viajen más. Pero déjenme platicarles. Bueno, yo anduve en un crucero, pero en un crucero del gobierno, o sea, no era de placer, ¿verdad? Y una de las cosas que veíamos en todos los barandales alrededor del barco, a cada tanta distancia, cada 20 pies, había una cosa redonda que parece una dona, ¿verdad? Como este vuelo, y traía el nombre del barco ahí. Y las más picudas traían un foquito que se prendía así, es infrarrojo también. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cómo se llaman? Salvavidas. ¿Cuántos de ustedes cuando a lo mejor van a los restaurantes de mariscos, verdad? Especialmente esos restaurantes de mariscos mexicanos que sí saben hacer cócteles bien, ¿verdad? Que pican un poquito, ¿verdad? Y están en la pared, va a haber ahí redes y va a haber también salvavidas. Que lo vemos como un adorno, ¿verdad? Nada más como para recordarnos de que estamos en el mar de alguna manera. Aquí en Laredo. Hacernos sentir que estamos comiendo mariscos frescos. Pero ¿cuántos de ustedes saben que este adornito no va a tener importancia al menos que se esté hundiendo el barco y que estemos ahí en el agua, nos estemos ahogando? Ahí es cuando nos empezamos a pelear por ellos. Es cuando la gente empieza verdaderamente, parecen que están en Black Friday, ¿verdad? Se andan peleando por los juguetes. Ahí es cuando vemos verdaderamente esa desesperación que necesitamos, ese salvavidas. Si yo quiero que mis hijos lleguen a valorar a Dios y buscarlo con ese fervor, con ese amor, van a tener que estar en el agua un rato. Vamos a tener que estar en esa situación para poder darle ese valor a lo que dice aquí, Señor. Entonces, lo que quiero decirles es esto, mis hermanos. Si la iglesia se convierte en un club social y nada más estamos juntándonos con gente que piensa igual que nosotros y tiene la misma mentalidad que nosotros y a ver quién sabe más escrituras, eso no se trata. Se trata de alcanzar a aquellas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Las personas que son convertidas, las personas que verdaderamente se entregan a Dios. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que Él es el salvavidas. Se dan cuenta que ahí fue donde cambió y se transformó su vida. Donde encontraron significado, donde encontraron paz, donde encontraron vida. Ahí esas personas no las puedes sacar de la iglesia aunque quieras. ¿Cuántos tuvieron una experiencia así con Dios? ¿Cuántos han visto que el Señor se ha movido en sus vidas? Le ha dado milagros, lo ha sanado, ha hecho todo ese tipo de cosas. Miren, muchos amigos míos muchas veces dicen, bueno, pues sí, te has sido cristiano, te la creo, pero te hiciste pastor. Es así como que, espérate, ¿tú? Ya los he dicho, ¿verdad? Si yo me hice pastor, pues entonces significa que cualquiera se puede hacer pastor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene misericordia.
Miren, mira lo que dice. Después Jesús en ese mismo capítulo 15 nos da esta parábola que muchos de ustedes ya la conocen. Dice, un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús. Al menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de mi herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando yo le había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Ahora, quiero que nada más preste atención a esto. Todas las historias bíblicas y todo el punto de vista bíblico, el punto de referencia es la vida de los judíos. Ahora imagínense ir a cuidar cerdos para los judíos. Aquí nos indica que tanto este joven se alejó de lo que se le había enseñado, de los principios que se le habían enseñado, de lo que dice la palabra, que tanto se había alejado. Entonces, dice, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tenían comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Y el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en sus pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora se ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así es que empezaron a hacer fiesta. Claro, vemos la historia de que el otro hijo, el mayor, ¿verdad?, que siempre había estado ahí, se enoja, se molesta, se indigna, dice: bueno, yo aquí he estado siempre, yo he hecho todo lo que me dices y a mí ni siquiera me dejas hacer un cabrito con mis amigos. Y aquí este que se portó mal y que desobedeció y que se fue, si a este sí lo está celebrando y matas le haces el banquete Le responde, versículo 31, hijo mío, le dijo a su padre: tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ya ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Ven lo que estamos viendo, cómo este joven solito se exilió. Él solito se apartó. Estaba viviendo en una tierra extraña como extranjero y estaba asumiendo costumbres diferentes. Estaba cambiando su forma de actuar. Y llegó el momento en que le cayó el 20 y que se dio cuenta: cuántos obreros, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuántos de ustedes han llegado a esa situación? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo vine a caer en este lugar? ¿Cómo pude llegar a esta situación donde no hallo la salida? ¿Cómo he llegado a esta situación donde estoy desesperado? ¿Por qué llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué decisión o qué serie de decisiones me llevó aquí? Pero lo importante es que llegó y recapacitó. Esas personas exiliadas son las que más queremos, son las que más debemos de buscar. No a las personas que piensen como nosotros, no a las personas que actúen, no, que actúen como actuamos. Tenemos que ir a buscar a aquellas personas que más necesitadas estén. Y no estoy hablando necesariamente económicamente, estoy hablando emocionalmente. Esas personas quebrantadas, hay que ir a buscarlos, hay que ir a seguirlos. Miren lo que dice aquí la palabra en Lucas 19. Aquí vemos la historia de una persona. A lo mejor usted conoce esta historia. Es de un hombre bajito de estatura, chaparrito. Se llamaba Zaqueo. Zaqueo era un jefe de recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos, siempre vamos a ver en la Biblia, los pecadores y los recaudadores de impuestos, siempre los juntaban, ¿verdad? Las prostitutas y los recaudadores de impuestos siempre los ponían como los más bajos. ¿Por qué? Los recaudadores de impuestos históricamente eran personas judías, pero que trabajaban para los romanos.
En otras palabras, su trabajo era extorsionar a la gente, quitarles el dinero y dárselo a los romanos. Zaqueo no solamente era un recaudador de impuestos, era un jefe de recaudadores de impuestos, una persona de un puesto muy alto, con mucha autoridad, y a lo que se dedicaba era extorsionar a la gente para ayudar a los romanos. Los consideraban como traidores. Eran unos traidores, por eso les daban un estatus muy bajo a estas personas, porque estaban trabajando en contra de su propio pueblo y estaban ayudándole a los opresores. Y este hombre, que tenía un puesto muy alto y obviamente tenía mucho dinero, era con lo que le llaman un ratero reconocido, ¿verdad? Chiquito pero picoso. Tenía mucho poder, tenía mucha autoridad, tenía todo el respaldo del gobierno romano, tenía dinero, tenía muchísimo. Pero algo faltaba. Algo le faltaba. ¿Y por qué digo eso? Pastor, ¿de dónde está sacando eso? Por lo que implica la Escritura. Lo que dice aquí es que él vivía en Jericó y supo que Jesús venía a Jericó, venía a su ciudad. Y estaban las masas de la gente esperando a Jesús, buscándolo, queriendo verlo, queriendo tocarlo. Y este hombre pues estaba bajito, así es que pues no lo dejaban ver, no podía entrar, no lo dejaban ver. ¿Qué hizo? Se subió a un árbol. Se subió a un árbol. Imagínense qué tan importante era para él ver a Jesús, que a un árbol se subió. ¿Qué necesitaba de Jesús tanto? ¿Qué había en él que necesitaba ver a Jesús? Algo le faltaba. Todo el dinero, todo el poder, toda la autoridad, todas esas cosas, las cosas que usted y yo andamos buscando muchas veces, no lo llenaban. ¿Cuánto? Si fuera verdaderamente las cosas de este mundo las que nos hicieran felices, ¿verdad? El dinero, la fama, el poder, la autoridad. Si viéramos entonces a las personas famosas, a los artistas de cine, a las estrellas del deporte, entonces son las personas que tuvieran vidas perfectas, ¿verdad? Tuvieran una vida plena. ¿Pero qué vemos en ellos? Depresión, drogas, divorcios, problema. ¿Por qué? Porque eso no nos llena. Nunca fuimos diseñados para que eso nos llenara. Así estaba este hombre. Y se subió al árbol y estaba buscando a Jesús. Interesantemente, Jesús ya lo conocía. Jesús omnisciente, Él conoce nuestro corazón. Sabía que había un hoyo ahí, que había un vacío, que nada lo podía llenar. ¿Y qué pasó? No se esperó, porque Jesús lo llamó por nombre. Le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy me quiero hospedar en tu casa. Y va, me imagino que sacado de onda, pero se llama Zaqueo, sacado de onda. Se baja del árbol y va y prepara la casa. Y dice que muy contento lo recibe en su casa. ¿Y quién empieza a llegar? Pues todos los pecadores y todos los recaudadores, todos los amigos de él, todos empiezan a llegar, toda la chusma, ¿verdad? Con los que nadie se quería juntar, con los que les daba pena ajena a todos los demás. Llegan y se sientan y Jesús va y se sienta ahí con ellos. Y la gente, pues claro, empezaron a murmurar. Versículo 7, al ver esto todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado a la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Pero porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. ¿A quién vino a salvar el Hijo del Hombre? Al que se había perdido. A la persona que está sufriendo, a la persona que está en exilio, a la persona que está apartada de todas esas cosas, a la persona que tiene ese agujero en el corazón, que nada lo llena, que nada lo satisface, que nada sacia. A esas personas son las que quiero traer. ¿Queremos llenar la casa? Hay que ir a buscar a esas personas. Las personas que más necesitan a Dios, que tienen todo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos todo y no tenemos a Dios? Así como Zaqueo, nada nos llena. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿Y cuántos han estado ustedes con poco o casi con nada, pero con Dios? ¿Qué le falta? Nada. A lo mejor algunas inconveniencias temporales, pero el corazón está lleno. Amén.
Gracias, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La salvación ha llegado a esta casa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El momento que Jesús vino y entró al hogar con este hombre, no solamente entró a su hogar, entró al corazón de Zaqueo. Ese hoyo se llenó. Entonces todas sus pertenencias, todo lo que era importante para él, se hizo obsoleto. Entonces voy a empezar a dar esas cosas porque no las necesito. Ya tengo lo que andaba buscando. Ya se completó eso que estaba descompleto. Entonces todo lo demás ya salió de sobra. Esas personas, esa vida cambiada, es lo que queremos alcanzar. Hay tantas personas que están exiliadas, hay tantas personas que están ahorita con necesidad, que se están ahogando, y nosotros tenemos todos los salvavidas. Si nosotros fuéramos y repartiéramos esos salvavidas a esas personas estarían agradecidas. La razón por la que está muriéndose la iglesia es porque la gente no está haciendo este trabajo, porque la iglesia no está repartiendo salvavidas. Estamos viendo nuestra colección de salvavidas que tenemos cada quien, mientras la gente se está ahogando. Nuestro trabajo es ir y buscarlos y llenar la casa con esas personas que están quebrantadas. Muchas personas no vienen a la iglesia porque tienen miedo que este es un museo de santidad, cuando es un hospital de personas que estamos quebrantados, y estamos rotos y estamos enfermos y estamos buscando sanarnos con la presencia de Dios. La iglesia es el lugar perfecto para las personas que no lo son. Así es como debe de ser la iglesia. Porque muchas veces cuando llegamos a esa situación difícil, donde nos estamos ahogando, donde no tocamos fondo, ahí es donde vemos los planes que tiene Dios. Porque nos da cuenta, Él muchas veces nos pone en situaciones para que nos demos cuenta que verdaderamente lo necesitamos. ¿Cuántos han encarado las consecuencias de malas decisiones? ¿Cuántos han encarado eso? Muchas veces nosotros mismos nos hemos alejado de Dios y hemos hecho malas decisiones. Conociendo la palabra, nos hemos alejado de Dios. Y luego empezamos a encarar. Yo me acuerdo que yo me enojé mucho con Dios. Yo estaba muy enojado con Dios. No hablé con Dios por 10 años. Porque bueno, si Él me odia, yo lo voy a odiar también. Si me está haciendo la vida difícil, pues yo también no lo voy a dar crédito, me voy a apartar de Él. Porque si Él me trata así, pues yo lo voy a ignorar, ¿verdad? Yo dándome mucho taco, ¿verdad? Pero la cosa es que viendo ahora qué tan tonto era. Porque lo que estaba haciendo, estaba simple y sencillamente no tomando responsabilidad por mis acciones y las consecuencias de ellas. Dios estaba nada más esperando a que yo me acercara a Él. Dios tiene planes para nosotros, amén. A veces estamos en situaciones difíciles, en situaciones muy oscuras, muy difíciles, pero Dios aún tiene planes para nosotros. ¿Qué es lo que le dice a su pueblo? Cuando pasen 70 años, imagínense, 70 años. ¿Qué tanto pasa en 70 años? Estamos hablando de generaciones. Cuando yo me vine aquí a Estados Unidos a la tierna edad de 15 años, en agosto 21 de 1987, fue cuando me vine para acá. Me vine para acá y ahorita ya está haciendo cuentas, ¿verdad? Sí. Tengo 25 años, no se cree, 48, y bien correteados. Pero los principios sí, ¿verdad? Pero a lo que voy es esto, de que me vine para acá y pues cuando me vine para acá me acuerdo que pues venía de México. Mi mamá era bien estricta porque mi mamá estudió secretariado bilingüe, entonces ella era bien estricta con mi ortografía. Y era bien, yo sabía dónde iba el acento ortográfico y me sabía todos mis acentos prosódicos y me sabía todas las B chica, B grande, todo eso. Ahora ya como que batalla un poquito y me ayuda Word, ¿verdad? Pero me sabía todo muy bien. Me acuerdo que me vengo para acá, para Estados Unidos, y empecé ahí en la prepa cuando me matriculé. Me dijeron, tú vienes de México, te vamos a poner en clases de español. Y yo me dije, usando el poco inglés que conocía, le dije, ¿what? Tengo 15 años de estar estudiando ahí en México y me quieres meter en clases de español. Hablo mejor español que tú, compadre. ¿Cómo que me vas a meter en clases de español? Méteme en otra cosa. ¿Qué tiene? No, tenemos francés. Ok, méteme en francés, ¿verdad? Pero dije, no, pero lo que pasa es que después mi español empezó a suffer. Empezó a go down a little bit.
Por eso de repente se me atoró la carreta cuando estoy aquí predicando, porque aprendí muchas cosas en inglés. De hecho, la palabra de Dios me la aprendí primero en inglés. Después tuve que aprendérmela en español, porque Dios me llamó a pastorear y tuve que aprenderme después la palabra ahora todo en español. Todavía batallo. Pero la cosa es que cambió ahí mis hijos. Yo hablaba muy buen español. Mi esposa también creció en México, habla muy, muy buen español. Nuestros hijos no hablan también el español. Me acuerdo que mi hijo está tomando clases duales. Los dos más chiquitos, Rebeca y Beto, estaban tomando clases duales, ¿verdad? De inglés y español. Y unas clases en inglés y está muy padre el vocabulario, está muy padre el programa. Ya los dos ya egresaron de ahí. Pero me acuerdo que viene mi hijo y le dice a mi esposa, "Scratch my back, mom." Y le dice a mi esposa, a ver, dime en español. Escráchame la vaca. Dice, bueno, como que no están, como que va nada más de pasada, no va verdaderamente poniendo, escráchame la vaca. Y ya le tenemos que, ráscame la espalda, corazón, ¿cómo? Y una vez estaba mi esposa escuchando también esa canción de Marcus Witt. Mi esposa le pone casa a Marcus Witt. Sí, la de Dios de pactos, ¿verdad? Dios de pactos, ¿verdad? Y estaba bien inspirada. Dios de pactos, estaba ahí cantando, llora. Todo el rímel, todo corrido. Y estaba mi hija ahí, estaba mi Rebeca, ¿verdad? Ahorita estaba chiquita, entonces, ahorita tiene 13 años mi hija. Tenía como 7 años. Y le dice Rebeca, le dije, ay, mi hija, ¿sabes lo que dice? ¿Sabes lo que significa Dios de pactos? Yes, mami, ducks. Pactos, patos, ducks. Ay. No, hemos fallado como padres mexicanos. Cuando les decimos tacos, piensan Taco Bell, piensan Chipotle. No. Ahí sí, una F. Fallamos completamente. Un 5 como padres mexicanos. Pero, ¿por qué ha cambiado? Porque estamos en otra cultura, donde hay otro lenguaje. Todo eso ha completamente cambiado y nos damos cuenta cómo batallan mis hijas, ¿verdad? Cómo batallan un poquito con el lenguaje, su cultura, su forma de comportarse. Todo cambia. Imagínense 70 años en otra cultura. Todo fue cambiando. Alejados de su casa, alejados de su cultura, inclusive ya no hablaban hebreo, empezaron a hablar arameo, que era el lenguaje de Babilonia. Empezaron a hablar arameo, su cultura, pero hubo cambios. ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor tiene un plan para todo esto? Tiene un plan delante de todos. Dice, sé muy bien los planes que tengo, aunque estemos en una situación difícil, aunque estemos en lo más bajo de lo más bajo, aunque estemos apenas tocando fondo, no tenemos a ningún otro lado más que irnos para arriba de ahí, ¿verdad? El Señor tiene un plan para todo. Y que les tengo planes. Dice, cuando estén ahí, cuando estén en esa ciudad, cuando estén viviendo ahí en Babilonia, casen a sus hijos, tengan muchos hijos, compran casas. En otras palabras, vivan una vida normal y disfruten de ella. Y claro que como que ahí hay como que un poquito de disonancia cognitiva, como que no, como que baja el cero y no contiene. ¿Cómo? Ustedes vivan, multiplíquense, cásense, tengan muchos hijos. De hecho les dice, oren por su ciudad, porque su felicidad. ¿Qué está pasando ahorita aquí en Estados Unidos? Estamos quemando la bandera y la gente está protestando y están quemando la ciudad y están haciendo esto. ¿Qué es lo que dice? Oren por su ciudad. Y ahí sí eran esclavos, ahí sí estaban siendo subyugados. Oren porque la bendición, el bienestar de la ciudad los va a beneficiar a ustedes. ¿Qué les dice? Oren por ellos. Acérquense. Dice, dejen de vivan la vida normal, porque tengo planes. ¿El plan cuál es el plan? Los voy a sacar de ahí, ya multiplicados, y los voy a traer otra vez para acá. Tengo planes. Dios siempre tiene un plan. A veces no lo entendemos. A veces no entendemos por qué está pasando lo que está pasando. Muchas veces son cosas, como le dije una vez a un amigo mío, es que estoy ahorita pasando por una tormenta, pero lo que más coraje me da es que yo inicié esa tormenta. ¿Cuántos han estado ahí? Yo inicié esa tormenta. Esa tormenta fue algo que yo fabriqué. Y ahora estoy encarando la realidad y los problemas de esa tormenta que yo mismo inicié. ¿Pero qué está pasando? El Señor aún tiene planes. El Señor aún puede moverse. Él puede aún usarnos en medio de todo eso. Miren,
El Señor quiere que reconozcamos quién es en esos momentos para poder nosotros hablarle a Él, para buscarlo, para poder nosotros acercarnos a Él y Él utilizarnos. Mire lo que dice aquí, hay una parábola muy bonita. Jesús estaba hablando las parábolas y les dijo esto. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo esto. Mateo 22:1. El reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaron a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó: digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Uno a su campo, el otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos y los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó sus ejércitos a destruir a sus asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos: el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron en los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró, al ver a los invitados, notó que ahí había un hombre que no estaba vestido con traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda?, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Esta parábola es algo muy profundo, porque lo que está pasando aquí, lo que está diciendo Jesús, está haciendo una parábola de algo que va a suceder. ¿Cuántos han escuchado de la boda del Cordero? Dice que es un rey, que es Dios, Padre, que está preparando una boda, un banquete de bodas para su hijo. ¿Quién es su hijo? Jesús. ¿Quién es la novia? La iglesia, nosotros. Y entonces ya tenía invitados para esa boda. ¿Quiénes eran los invitados? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios, los judíos. Israel, el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Desobedecieron. Dice, ¿qué pasó? Los invitó, tenían la invitación, ya tenían la entrada, pero ¿qué? No quisieron, todos tenían cosas más importantes que hacer. Y no asistieron a la boda. Entonces, ¿qué dice? Y no solamente no fueron, sino que algunos tomaron a los mensajeros y los golpearon. ¿Qué pasaba? Cuando se alejaban de Dios, ¿qué es lo que mandaba Dios? Profetas, mensajeros, para regresarlos otra vez al camino, pero no querían escucharlos. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios muchas veces nos incomoda? La verdad no peca, pero incomoda. Entonces los mataron a muchos de ellos. Y luego dice, así es que ninguno de ellos fue digno. De los que había invitado, ninguno de ellos merecía estar aquí. Así es que ve, invita a todos los que te encuentres. Gentes que ni siquiera, como dicen aquí, NQB, nada que ver. O sea, gente que se encontró, al que sea, ¿verdad? Al que sea. Buenos, malos, que estaban ahí afuera, que invítalos a que vengan al banquete, porque el banquete ya está preparado y no me quiero quedar con todo esto. Entonces, ¿quién entró al redil del Señor? Nosotros. Es que no somos judíos. Nosotros entramos a ese lugar, tomamos ese lugar que le pertenecía a los judíos, porque ellos decidieron no obedecer. Pero luego dice que entró el rey y se encontró uno que no traía el vestuario apropiado. Y siempre me preguntaban, bueno, pues ¿por qué a este por qué lo sacó? Bueno, pues obviamente porque se le dio una invitación y se le dio un honor de haber podido estar en este lugar, y la persona ni siquiera se esforzó a cambiarse de ropa, a vestirse apropiadamente. En otras palabras, lo tomó a la ligera la invitación y el gran honor que se le estaba dando. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús nos está diciendo, Él nos está ofreciendo su palabra, nos está ofreciendo lo que hizo su Hijo en la cruz para nosotros estar con Él. Y muchas veces nosotros, que no somos los invitados, somos los que estamos llenando los asientos de los que verdaderamente eran los invitados. Nosotros no lo tomamos en serio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ese plan que tiene Dios para que nosotros estemos con Él. Isaías 61 dice esto. Este pasaje, por cierto, cuando Jesús fue al pueblo, a su pueblo donde creció, a Nazaret,
Fue a su pueblo y fue a la sinagoga. Le entregaron el pergamino de Isaías. Y empieza a leer de este pasaje. Isaías 61 dice esto: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar la liberación de los cautivos y a liberar a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Cuando Jesús lee esto, nos dice Lucas que les dice a los que estaban ahí en la sinagoga, este pasaje, que los mismos judíos sabían que estaba hablando del Mesías, este pasaje hoy se cumple en sus oídos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo soy del que están hablando aquí. Mi trabajo es venir a llevarles las buenas nuevas a los pobres. Mi trabajo es ir a buscar a liberar a los cautivos, ir a buscar a aquellos que están exiliados, ir a traerlos de nuevo, ir a restaurar las ruinas, ir a hacer todo eso, ese daño que se hizo por la desobediencia. Yo he venido a restaurar todo eso. Jesús tiene un plan. Estemos donde estemos, nos hayamos alejado, tanto nos hayamos alejado, Él ahí está. Y Él tiene un plan para nosotros. Él tiene un plan para nosotros. No importa qué tanto nos hayamos alejado. ¿Cuántos de ustedes han tenido niños y cuando empiezan a caminar? ¿Qué debe hacer uno de papá o de papá o de mamá o de padre, verdad? Cuando empiezan los niños a caminar. ¿Qué hacemos? Pues déjalo, ¿no? No, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Ahí vamos detrás de ellos. ¿Por qué? Por si se cae, se tropieza, lo agarramos. Muchas veces así nos vamos nosotros, nos alejamos de Dios sin saber. Y no vemos a Dios en ningún lado. ¿Pero dónde está Dios? Ahí está atrás. Viene atrás de nosotros. Está esperando nada más a que le demos la vuelta y que reconozcamos que ahí está. Dios tiene planes grandes para nosotros. Y no estoy hablando de planes nada más aquí. Le estoy queriendo decir, no, va a haber una vida perfecta, no va a haber problemas. No. Va a saber que alguien ahí está con usted. Que Dios está con usted. ¿Cuántos saben lo que es estar en soledad? ¿Cuántos saben es sentirse abandonado? Sentirse que está usted contra el mundo y no hay nadie que le ayude y hay nadie que le importe. Lo que le prometo es que cuando vengan esos problemas, cuando vengan esas dificultades, no va a estar solo. ¿Qué dice? Aunque vaya por valle de sombra de muerte, no tengo miedo, no temeré, porque tu presencia ahí está, porque tu vara y tu callado me reconfortan. Salmo 23, ¿verdad? Miren. Pero no solamente es lo que pasa en esta vida, lo que pasa en este mundo, es lo que viene después, ¿verdad? Porque todo lo que vemos en la palabra de Dios, estamos viendo en formas muy prácticas una enseñanza espiritual. Y Él no está hablando no solamente de esta vida, está hablando de lo que viene después, la eternidad. En esta vida vamos a estar, ¿qué? 8 décadas si nos va bien, 8 décadas, 9 décadas si nos va súper bien, ¿verdad? Pero ¿cómo comparamos esas 9 décadas con una eternidad? No se compara. Así es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a invertir en esto que se va a acabar o vamos a invertir en lo que viene que no se va a acabar? Eso es lo que dice Jesús. Mire lo que dice aquí, el plan que tiene para nosotros. Tengo planes para ustedes. Tengo planes de beneficio, de bienestar, no de calamidad. Mire aquí, si queremos ver el final, ¿verdad? Mire lo que dice en Apocalipsis, que es el último libro, que está hablando de los últimos tiempos. Apocalipsis 21:1 dice esto: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí está Juan escribiendo lo que le dice Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará
Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo se estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y vemos aquí lo que está diciendo Dios, los planes que tiene para nosotros, de estar la eternidad con Él, pasar con Él la vida eterna. Eso es lo que vino a darnos. Que dice: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y la palabra que utiliza en el griego es zoe, ¿verdad? No bios. Zoe, que significa esa vida en plenitud, esa vida tal y como fue intencionada desde el principio. La vida que viene en el jardín del Edén. Finalmente, esa es importante. Les digo que la forma de llenar la casa es de buscar a aquellas personas que están sufriendo, aquellas personas que tienen ese hoyo, que tienen ese hoyo en su corazón, que tienen ese vacío, aquellas personas que están hundiéndose, aquellas personas, y espero que el Espíritu Santo les empiece ahorita a decir nombres de personas que necesitan de Dios. Empieza, a lo mejor usted mismo necesita de Dios, pero hay otras personas alrededor de usted que se están ahogando con usted, que están conmiserando con usted. Esas personas necesitan de Dios también. Ahora, nuestro trabajo no es convertirlos, porque pues nosotros no podemos convencer a nadie ni convertir a nadie. El que va a cambiar eso va a ser ¿quién? El Espíritu Santo, Dios. No podemos ser el Espíritu Santo, pero lo que podemos hacer es llevar a la palabra. Ya si ellos escuchan o no quieren escuchar, eso ya es bronca de ellos, pero nosotros ya hicimos el trabajo. Mire lo que dice aquí, Jeremías 29:12. Hay que buscar a esas personas, hay que recordarles que tienen un propósito y que Dios tiene planes para ellos. ¿Para qué? Para que cuando vengan y verdaderamente sientan esa esperanza en Dios, lo busquen, porque al buscar a Dios lo van a encontrar. Vamos a hablar de lo que es encontrar a Dios. Acuérdense lo que le digo, una cosa es conocer de Dios, otra cosa es conocer a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, nuestra vida cambia completamente, radicalmente. ¿Qué es lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 12? Dice: sean transformados por la renovación de la mente, ¿verdad? Transformados, en el griego, metamorfo, la palabra metamorfú, en la frase que viene. Metamorfo, ¿dónde ha escuchado usted la palabra metamorfo? Metamorfosis, ¿verdad? Cuando toma una oruga y se convierte en una mariposa, o sea, una transformación absoluta. Eso es cuando cambia. Es cuando cambia las personas y cambia lo que hace Dios cuando lo encontramos. Jeremías 29:12 dice esto: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Aquí vemos lo que está diciendo: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Cuántos han llegado a ese momento donde están clamando a Dios, están buscando a Dios, están buscando que Dios se mueva? Porque ya se dio cuenta que tiene necesidad de Él, que tiene necesidad de que Él se mueva en su vida. Cuando nosotros llegamos a esa posición y estamos nosotros buscando a Dios, clamando a Dios, ahí es donde Dios se empieza a mover. A lo mejor no en la forma que nosotros queremos, o no cuando nosotros queremos, pero en la forma que Él lo hace de una manera perfecta y la manera que más necesitada es. Es cuando Dios se mueve. Mire lo que dice Dios en 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán ahí. Esto es lo que le está diciendo Dios a Salomón después de dedicar el tiempo. ¿Qué? Si mi pueblo
que lleva por mi nombre. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Llevamos su nombre. Dice, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos. Entonces que escucharé, los oiré del cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero tiene que haber un proceso. Tenemos que arrepentirnos. Las personas tienen que arrepentirse, tienen que buscarlo a Él. Ahí es donde nos va a escuchar y vamos a ver los milagros que suceden. Cuando vemos que la iglesia se llenaba y cuando vemos que, ¿qué pasó? Miren, ahorita estamos en una crisis, ¿verdad? Religiosa. ¿Cuántos se acuerdan del 9/11? Acabamos de celebrar el 19 aniversario de eso, ¿verdad? ¿Cómo se acuerdan del 9/11? ¿Cuántos se acuerdan qué estaban haciendo cuando vieron los aviones que empezaron a pegarle las Torres Gemelas? ¿Cuántos se acuerdan cuando se desplomaron las torres? Primero una y luego la otra. Yo me acuerdo perfectamente bien de todo eso. Y fue un momento de crisis tremenda en toda la nación. Pero ¿qué pasó ese domingo? ¿No se acuerdan? Las iglesias estaban a reventar en todo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vieron la crisis, tocaron fondo, la gente se asustó y se empezaron a llenar las iglesias. ¿Qué pasó desde entonces? Después de ese sustito, la gente ya se sintió cómoda y se empezó a alejar otra vez. Miren, la palabra de Dios nos dice esto. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, así como ese padre que vio a su hijo que venía todo sucio, con ropas que a lo mejor no reflejaban el estatus que él tenía, que viene humillado, que viene quebrantado porque pues estaba alimentando cerdos y llegó con una lección muy fuerte y viene ahora, como dicen, ¿verdad?, con la cola entre las patas a buscar a su papá. Dice que cuando su papá lo ve a la distancia, su papá corre a él, lo estaba esperando, corre hacia él. De la misma manera, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros. Vamos a ponernos de pie ya para cerrar hoy. ¿Cuántos de ustedes han castigado a sus hijos porque se portan mal? Y le dice, a su cuarto, váyase a su cuarto. Y se va al cuarto, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes ya se olvidan de ellos porque ya están ahí en el cuarto? ¿Cuántos de ustedes a lo mejor hasta lloran un poquito porque se les pasó un poquito la mano y no se los demuestra? ¿Cuántos de ustedes dicen, bueno, al rato lo voy a hacer que venga para acá? Y ya la cena ya está lista. Yo nunca me perdí la cena, no importa qué tan gruesa estuvo la regañada. Y ahora yo soy de otra generación, ¿verdad? Yo soy de cuando mis papás compraban los cintos ahí en la feria que le ponían el nombre, que te podías leer ahí Salinas así en el espejo. ¿Sí, verdad? ¿Se acuerdan de esos cintos así que estaban bien hechos? Ok, sí, todavía lo siento un poquito. Pero, y cuando mandamos a nuestro hijo a la esquina o lo mandamos a su cuarto, no nos olvidamos de ellos. Al rato hacemos de cenar, los invitamos a la cena. Después que pasaron 70 años, ahora sí vamos, ven para acá. Ya aprendiste. Ahora sí ya seguimos. ¿Por qué no dejamos de amarlos? Dios, estas personas se merecían lo que pasó. Habían sido desobedientes, habían violado todas las leyes de Dios. Y Dios los castigó, los mandó. Los mandó al exilio, pero ya que aprendieron regresaron, y cuando regresaron reconocieron quién era Dios. ¿Cuántos saben que cuando recibimos a Cristo cambiamos completamente? Ese espíritu viene en nosotros, nos cambia. ¿Cuántos se acuerdan cómo estaban antes y cómo están ahora? ¿Cuántos se acuerdan antes de Cristo? Si son como yo, tienen su periodo antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Porque el Señor nos cambia. 2 de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios lo exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Qué es lo que está diciéndole Pablo a su iglesia? Que Dios nos ha transformado. Y en la transformación que hizo en nosotros, que somos una nueva criatura, pero ese propósito que tenemos ahora es ir y reconciliar a otros con Cristo. Ir a llevarles la palabra de la esperanza, y llevarles esa palabra, llevarles el salvavidas a los que se están ahogando. Ese es nuestro trabajo. Era hacer eso. Esa es la manera en que vamos a llenar la casa de Dios. Este servicio lo acabamos de empezar, lo empezamos durante la pandemia, donde la gente no venía a la iglesia, nos estaban viendo por ahí, todavía nos ven muchos, pero apenas está empezando a crecer. Apenas está empezando. Pero ¿cómo vamos a llenar la casa? No haciéndonos un club cristiano, sino ir a buscar a aquellos que necesitan de Dios, porque el momento que ellos clamen a Dios lo van a encontrar. Eso está en la Biblia, eso lo podemos confiar en Él. Finalmente Pedro nos dice esto, segunda de Pedro 3:9: el Señor no tarda en cumplir su promesa. ¿Cuántos saben que Él regresa? El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere, léanlo conmigo, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios nos está dando el tiempo para arrepentirnos, para acercarnos a Él. Eso es lo que quiere. No quiere que nadie se pierda. Todas esas personas con las que vive usted, todas esas personas con las que convive usted, necesitan de Dios. Ay, pastor, pero es que yo no sé quién es Serena, no sé con quién empezar. Qué bueno que preguntó eso. Busque a las personas que más le hacen la vida de cuadritos. Por eso dice Jesús: ama a aquel que te odia, ora por el que te persigue, ¿verdad? ¿Por qué? Generalmente las personas más lastimadas son las que lastiman más a la gente. Las personas más heridas son las que hieren a los demás. Si nosotros aprendemos a ver a través de todo eso y ver que ese corazón está lastimado, y nosotros le llevamos esas a la vida, le llevamos esas palabras de amor, ahí es donde pueden empezar a escuchar la palabra de Dios. Es la única forma que podemos alcanzar a esa gente. Jesús dice: miren lo que hay, miren, la cosecha está lista. Dice que iba por todos los pueblos sanando a los enfermos, pero ve que la gente está desamparada, como ovejas sin pastor, ¿verdad? Les dije la semana pasada. Y se manden obreros. Pídanle a Dios que mande obreros, porque la cosecha ya está lista. Busquemos quién necesita de Dios.